Toca de peus a terra i se l'ha de mirar als ulls. La televisió li va donar l'èxit més popular. El cinema li ha donat la catifa vermella. Però és el teatre el que li ha tret la son tota la vida. Reconeguda per la crítica, el públic i els companys, Blanca Portillo s'està guanyant el títol de les grans. És la Portillo, i aquest n'és un diccionari particular. A mí me gusta hacer cosas complicadas y difíciles, porque cuando haces solamente las cosas que te son sencillas de hacer, pues creo que me aburriría profundamente. Me planteo la vida como un reto constante, esa es la verdad. Solo le faltaba un cromo. Ara que la seva vida com a actriu era plàcida, Blanca Portillo se la complica assumint un nou repte, el de dirigir i produir l'obra de teatre La Avería. Dirigir es una lección para cualquier actor, porque cuando estás como actor solamente miras tu propio ombligo, no ves más que tu trabajo, con tu personaje, con tu historia, y de repente cuando sales de ahí y ves desde fuera y diriges, te das cuenta de la cantidad de factores que confluyen en un espectáculo, ¿no? Gracias por sus milagros. No sé qué es ser un buen actor o qué hace a un actor más bueno que otro. Lo que creo que distingue el trabajo que hago, y porque es lo que yo me digo a mí misma además, es el rigor, la exigencia, la búsqueda permanente de la excelencia. I tots... Per continuar aquesta recerca, va deixar una sèrie de televisió d'èxit com Siete Vidas per començar des de zero a Buenos Aires. No alega en mi favor eso, más que en mi daño. Me fui a otro país donde nadie me conocía y donde tenía que volver a demostrar a toda una ciudadanía entera que tenía derecho a subirme a un escenario. Siete Vidas era algo muy cómodo también. Para mí ya era un personaje adorado y querido, que lo adoraba y lo tenía a flor de piel. Empezaba a ser fácil hacerlo. Y creo que cuando las cosas empiezan a ser fáciles para uno, lo mejor es irte. Alguns dels més difícil encara de Blanca Portillo han tingut nom d'home. Es va posar la pell del mateix Hamlet o d'un frare inquisidor a La Triste. Todos llevamos un hombre y una mujer dentro. Yo trabajo con emociones, con sentimientos, con reacciones, con caracteres. ¿Por qué no voy a entender yo cómo piensa y siente un hombre? ¿Por qué no? Que alguien me diga por qué no, porque no lo soy. Hay un montón de personajes que no podría hacer. No soy virgen, no soy jueza, no soy... Hay tantas cosas que no soy y sin embargo las puedo entender. ¿Tienes un poquito? No. Que la María es mía. Mira lo hermosas que están las plantas. Casi nunca digo los piropos que me dicen, pero es un honor, es un honor. Yo tengo escrito en el guión de la película de Volver, le pedí que me lo dedicara, y es muy hermoso que alguien te diga que ese personaje existe porque existes tú. Si no, no hubiera existido Agustina. Y dices, eso es el mayor piropo que te pueden decir, ¿no? Ara el seu nom apareix en el guió de La Chispa de la Vida, la nova pel·lícula en què treballa Àlex de la Iglesia. Si me gusta la historia, si me gusta el proyecto, si creo en quien lo dirige y quien lo genera, yo me meto aunque tenga que hacer de señora de los lavabos que pasa por el fondo. Me da lo mismo. Hago de directora de un museo romano en la ciudad de Cartagena, que además dirige el Teatro Romano de Cartagena. Entonces es como uno de esos chistes de la vida, ¿no? I és que justament Blanca Portillo és la nova directora del Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. Allà va ser Medea, i també ho va ser una de les seves actrius de capçalera, Núria Espert. Más allá de la gran actriz que es, hay algo que tiene que ver con un respeto profundo por su profesión. Si no, a mí esta profesión me importa y voy a trabajar por ella y para ella, desde donde estoy, desde actriz, capacidad de generar, de buscar proyectos, de encontrar textos que nadie hacía. Para mí es un referente clarísimo. Si necesitan cualquier cosa, no duden en llamar. Animalario para mí representa una de las pocas compañías o grupos humanos dentro del teatro que llevan un trabajo comprometido, continuado, de investigación. Lo que yo entiendo que es buen teatro es cuando hay un equipo y todos reman hacia el mismo sitio. Nadie quiere destacar por encima de los demás. Para mí el teatro no es diversión solo, es cultura, sea haciendo cine, sea haciendo tele, sea produciendo, dirigiendo o dando un curso. Es cultura y es mi compromiso personal.